Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades de los presóstatos regulables de presión de refrigerantes en sistemas de refrigeración y climatización. Ya sabemos que la función principal de este accesorio de tipo eléctrico es la de proteger al sistema de las subidas o bajadas críticas de presión de refrigerante que pueden afectar el rendimiento del sistema o componente del mismo. Su uso es necesario cuando en el sistema se posee un solo accesorio que puede interferir o bloquear el flujo de refrigerante, como por ejemplo las solenoides, válvulas de expansión, válvulas de paso, etc. Entonces sus aplicaciones más comunes son el apagado del equipo por protección ante altas presiones de descargas, apagado del compresor ante bajas presiones de succión y apagado del sistema por pump down en caso de los sistemas de cuartos fríos de altas y medias capacidades. La otra tiene que ver con el sistema para el control de compresores en paralelos. Vamos a verificar las variables de todo presóstato. Entre ellas tenemos principalmente la presión de cut out, que es la presión a la cual el presóstato cambia o conmuta sus contactos eléctricos para apagar el compresor. La presión de cut in es la presión a la cual los presóstatos vuelven a sus estados normales después de haberse activado por presión de cut out y por lo general es para volver a encender el compresor. Y el diferencial es un valor siempre positivo y es la diferencia aritmétrica entre ambas presiones. Todo depende cuál es mayor, y eso depende del tipo de presóstato. Vamos a ver las clases de presóstatos generales que encontramos en refrigeración. Aquí tenemos el presóstato de alta presión. Se usa para la línea de descarga o la línea de líquido también, y su función es que cuando hay una obstrucción en el sistema, entonces la presión de la línea de descarga del compresor va a aumentarse. Por esta razón, cuando llega a un valor crítico, este presóstato que está aquí lo detecta y conmuta sus contactos para después apagarlo, y solamente se encienda cuando estas presiones vuelvan a sus niveles normales de presión. Entonces en este caso que está aquí, la presión de cut out tiene un mayor valor que la presión de cut in. Recordemos que la presión de descarga se va a subir y por esa razón esta presión es mayor. Entonces para estos tipos de presóstatos el diferencial es igual a la presión de cut out menos la presión de cut in. Ahora aquí estamos observando la conexión. Aquí tenemos la conexión de los cables y la medición en este caso se hace en este puerto, que es el puerto permanente de la válvula rótalo de descarga del compresor. Recordemos que este puerto, el más próximo aquí al vástago, es el de servicio, ¿no? Recordemos esa información cuando vayamos a conectarlo. En el caso que yo tenga un compresor semihermético, estos vienen con varios puertos que indican HP. Vean aquí, en este caso tenemos, dice High Pressure, por eso significa HP, y en esos puertos de High Pressure es donde yo puedo conectar la línea de presión hacia el presóstato, tal cual como estamos observando aquí en esta filmina. Ahora vamos a analizar los pines de conexión del presóstato de alta. En este caso aquí están los pines. El pin 1 es el pin común o entrada de línea. El pin 4 el que va conectado hacia alguna alarma por alta presión, y el pin 2 es el que iría hacia el control de encendido de la unidad condensadora o el compresor. Bien, ahora esos pines están aquí, una fotografía real. Vamos a ver cómo se comportan esos contactos. El contacto 1-2, que es el que va a gobernar la unidad o el encendido de la unidad condensadora, ante una presión normal pues va a estar cerrado, ¿cierto? Pero ante una alta presión él se va a abrir apagando el compresor. En cambio el contacto 1-4, que es el que va hacia los sistemas de alarmas, ante una presión normal va a estar abierto, pero cuando llega una alarma por alta presión ese contacto se va a cerrar y se van a activar las respectivas alarmas.
Bien, a continuación vamos a ver el presóstato de baja presión. En este caso, la presión en la línea de succión, cuando hay una obstrucción, se comporta lo contrario. O sea que cuando por X o Y razón tenemos una obstrucción en el sistema, la presión de succión va a disminuir. Por tanto, el compresor se va a apagar ante esta situación y se va a volver a encender cuando las presiones suban nuevamente a sus niveles normales. Entonces, para este presóstato, la presión de cut out es menor que la presión de cut in, y por tanto el diferencial aquí es igual a la presión de cut in menos la presión de cut out, que es diferente a la que tenemos en el presóstato de alta presión. Al igual que el presóstato de alta, aquí nos vamos a tomar la lectura de la presión en el puerto permanente de la válvula Rotalock de succión del compresor, tal cual como estamos observando, Y en el caso de los compresores semiherméticos, nos vamos a encontrar en los puertos LP que tenga el compresor en el chasis, tal cual como estamos observando aquí, y aquí que tenemos un puerto LP. Véalo acá. En cuanto a los pines de conexión, tienen los mismos, el 1, el 2 y el 4, pero entonces vamos a ver que hay una ligera diferencia, ¿no? En este caso, el pin 1 sigue siendo el pin común, pero el pin 2 viene a ser ahora el piloto o el contacto que se va para la alarma en caso de baja presión, mientras que el 4 se va hacia el control del contactor. Entonces, ante una situación normal, el contacto 1-4 se va a mantener, veanlo aquí, ante una buena presión cerrado, porque estoy normal, y ante una alarma por baja presión, ese contacto se va a abrir, el 1-4. En cambio, el contacto 1-2, que es el que me va a dar la señal hacia la alarma, en caso de una presión normal va a estar abierto, y en caso de una baja presión va a estar cerrado. Ahora vamos a hablar de los presóstatos duales de 2 pines. Bien, entonces estos presóstatos nos miden tanto alta como la baja presión, y todo está en un solo paquete, no están divididos, ¿ya? Pero entonces estos presóstatos son bastante sencillos en el sentido, vamos a verlo aquí, que tenemos un solo contacto aquí, véanlo acá. El contacto común aquí es en este caso es el B, y el contacto de salida, o el pin de salida mejor dicho, es el C. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Ante cualquier anormalidad, ¿qué va a pasar? El contacto CB se va a abrir, ya sea por una alta presión o por baja presión, y cuando están las presiones normales, ese contacto va a estar cerrado, tal cual como estamos observando acá. El asunto es que no podemos distinguir dónde está el problema, si es en la alta presión o en la baja presión, pero es un presóstato bastante sencillo. Ahora vamos a analizar el presóstato dual de 3 pines, en este caso de la casa Danfoss. Este también tiene las 2 conexiones para medir alta presión y para medir la baja presión, pero tiene 3 pines. En este caso, los 3 pines están distribuidos de la siguiente forma. Aquí tenemos el A, el C y el B. En este caso, el punto A es el punto común de entrada de línea. Ahora el punto B, acá, vamos a ver, viene siendo el pin que me va para alarma por baja presión. Hay que tener en cuenta que este presóstato tiene la señal de alarma por baja presión, mientras el pin C es la señal para el presóstico, para el contactor, ¿cierto? Que dice que todo está normal. Por tanto, vamos a analizar cómo es el comportamiento de los contactos. Entonces, en este caso, el contacto AC, que va al contactor del compresor, ya ante una presión normal va a estar cerrado, pero ante una alta presión va a estar abierto, o una baja presión va a estar abierto. En cambio, el contacto AB, que es el de alarma por baja presión, ante, veanlo aquí, baja presión se va a cerrar, y ante una presión normal va a estar abierto, y ante una alta presión va a estar abierto. Es un presóstato muy bueno. El inconveniente que tiene es que no podemos tener, o no tenemos una alarma directa por alta presión, pero uno la puede construir con un relés, o también puede sacarla con un micro PLC, puede obtener ese valor,
de alarma de alta presión, que veremos en otros videos. Ahora vamos a ver aquí el presóstato dual de 4 pines. Me parece el más completo de todos, ¿cierto? Se maneja muy similar al anterior. La única diferencia que tiene este es que tiene 4 pines, como ya su nombre lo indica, y en esos 4 pines yo tengo A, C, B y D. El A sigue siendo el mismo punto común en este caso. El pin C viene siendo la salida hacia el contactor del compresor o el sistema que va a encender el compresor. Tengo B, que es la salida hacia el piloto de alarma por baja presión, y el punto D es la salida de alarma por alta presión. O sea que con este yo sí puedo detectar directamente cuando tengo un problema por alta presión. Es la ventaja que tiene este presóstato sobre los demás, y por tanto me harán los sistemas de control un poco más simples, ¿no? Entonces pueden observarlo aquí, que este presóstato tiene aquí para regular por baja presión el cut-in y el diferencial, observenlo bien, mientras que en alta presión solamente puedo regular en la presión de cut-out, porque ya el diferencial viene aquí estipulado en 58 psi. Ahora vamos a ver aquí cómo son los contactos. El contacto AC, que es el contacto que sería hacia el contactor del compresor, ante presión normal está cerrado, pero ante baja presión o alta presión va a estar abierto. En cambio el contacto AD, ante baja presión va a estar abierto, ante una presión normal va a estar abierto, y solamente ante una alarma por alta presión él está cerrado. El contacto AB va a estar cerrado solamente entre una alarma por baja presión, pero ante presiones normales o una alarma por alta presión él va a estar abierto. En cuanto a la conexión, es muy similar a los anteriores. La única diferencia es que aquí tomamos la lectura para la presión de succión, y aquí tomamos la lectura para la presión de descarga, ya sea de 3 o de 4 pines. Son las mismas conexiones. En cuanto a los compresores semiherméticos, nos vamos a tomar aquí, veanlo aquí, de los puertos HP para la alta presión, veanlo acá, y LP para la baja presión del chasis. Aquí también tenemos un puerto LP, pero esta distancia aquí no nos permitía conectar, y por esa razón la conectamos en la parte posterior. Entonces estos compresores tienen mucha ayuda para tomarse las medidas en esos puertos. Ahora vamos a hablar de los presóstatos digitales. Estos presóstatos vienen recientemente, aproximadamente yo los conozco hace 10 años. Tiene muchas ventajas con respecto a los análogos que hemos visto los anteriores, desde todos los puntos de vista, pero el asunto de ellos es que tienen que saberlos configurar correctamente y darle los valores correctos en sus parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos uno de la casa Full Gauge y cortesía Emerson. Como pueden verlos, tiene muchas ventajas, son precisos, ¿cierto? Los puedo yo ajustar o calibrar ya en sitio, mientras que estos que vimos anteriormente me toca calibrarlos antes para poderlos conectar en el sistema. Estos no tienen ese inconveniente, pero puedo yo calibrarlos en el mismo sistema sin problemas. Aquí tenemos los presóstatos de una etapa. Por lo general estos de una etapa, un solo contacto, vienen para, veanlo aquí tenemos un solo contacto. Pueden ser configurados para trabajar como presóstato de alta, como presóstato de baja. Esa es la ventaja que ellos tienen, que puedo decirle cómo va a trabajar ellos, y viene para, por lo general, para una carga un solo compresor, ¿cierto? Para sistemas con solo monocompresores, podríamos decirse, que están aquí. En este caso necesitamos un transductor de presión, veanlo acá, que va a medir la presión y él va a detectar la presión acá. Bien, la alimentación puede ser de 115 o 220 o de 12 o 24, ya depende del tipo de presóstato. Ahora tenemos los presóstatos digitales multietapas. Estos presóstatos, acá tenemos varios. Vean que este tiene, por cada contacto es una etapa. ¿Qué significa una etapa? Es el control de un compresor. Estos se especializan para trabajar u operar con compresores en paralelo, ¿ya? Y dependiendo de la programación, él va a verificar cómo va a inyectar o va a colocar a trabajar los compresores
dependiendo las cargas que uno tenga en el recinto. Entonces un sistema un poquito más avanzado, sin embargo lo puedo poner a funcionar con un solo compresor, haciendo unas pequeñas modificaciones, o sea, va a trabajar como una sola etapa. Pero este es muy especialista en la parte de los sistemas en compresores en paralelos, que vamos a ver en otros videos cómo sería su configuración y programación. Por el momento lo que queremos mostrarle es la variedad de presóstatos que tenemos para los sistemas de refrigeración y climatización. Muchas gracias y nos vemos en otro video.